Ok, muy buenas noches para todos. Qué bueno es volvernos a encontrar por estos medios. Qué bueno es, familia, comunidad, vidas transformadas, poder seguir paso a paso cada enseñanza, cada tema de la palabra del Señor, ya que sabemos que la palabra de Dios nos edifica, ya que sabemos que la palabra de Dios construye nuestras vidas, y ya que sabemos que es la herramienta que se nos ha dado para que nosotros podamos crecer espiritualmente. No podemos acudir a otra cosa que no sea la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso es que tomamos la palabra de Dios para afirmarnos y saber de que ese es el fundamento número uno para que nosotros podamos plantarnos en esta tierra a través de la palabra del Señor, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios dice que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo Jesús. Y algo bien hermoso, ¿no? Se nos enseña que debemos de escudriñar las Escrituras. Y eso es maravilloso para nosotros como hijos de Dios. No solamente leerlas, ¿verdad? Sino escudriñarlas. Bueno, vamos a iniciar hoy un tema que es, vamos a hablar de la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar de la gracia. Es un tema muy polémico muchas veces porque no se le ha tenido un entendimiento a la luz de la palabra, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos, no, sí, van a hablar de gracia y se compara con doctrinas de la gracia, se compara con, creo que hay una secta que se llama Creciendo en Gracia y algo. No estamos en ese. Vamos a hablar de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Para qué nos fue dado? Porque muchas veces decimos, no, pues yo soy salvo por gracia, sí, pero no solamente la gracia ocupó o alcanzó nuestras vidas solamente para perdonarnos y listo, y eso fue todo. No. Va mucho más allá. Cuando nosotros podamos entender a la luz de la palabra del Señor qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas, entonces podremos avanzar y no nos detenemos, ¿verdad? No nos quedamos reprimidos, no nos quedamos ahí como rezagados, que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No. Sabiendo de que Dios nos ha dado el poder y la autoridad, ¿verdad? Entonces, de hecho, la gracia de Dios se desenlaza en bastantes temas, ¿verdad? Pero hoy vamos a mirar algo importante, el ADN de Dios en cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad? El cristiano tiene el ADN de Dios en su vida. Eso es hermoso, ¿verdad? En el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 3 y verso 2, léalo allí en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 2 nos afirma de que nosotros somos hijos de Dios. La pregunta es, si nosotros heredamos físicamente los genes de nuestros padres terrenales, entonces tal vez heredamos algo de la naturaleza espiritual de Dios cuando nacemos de Él, ¿verdad? Yo creo que si en lo natural nosotros heredamos los genes de nuestros padres, ¿verdad? Biológicamente. Ahora, cuando nosotros nacemos en la vida cristiana, yo creo que algo tendremos que heredar de Dios, ¿verdad? La naturaleza de Dios, que eso está explícitamente clara en la palabra del Señor. Y yo creo que eso debemos de tenerle cuenta, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, el ADN es una molécula que reside en cada centenar de billones de células en su cuerpo. Y cada hebra del ADN contiene el mapa genético, las instrucciones genéticas que le permiten vivir, desarrollarse y funcionar a su cuerpo. Un médico reconocido escribió, se estima que el ADN contiene instrucciones que si se escribieran llenarían un libro de 1600 páginas. ¿Usted es realmente una creación
excelente de Dios. Así que nosotros somos una creación excelentemente de Dios. Ahora, lo leímos el domingo pasado en la reunión de la mañana, que Diana nos llevó a que leyéramos el libro de los Salmos, ¿verdad? Capítulo 139. Y cuando usted lee ese capítulo, usted se va a dar cuenta todo cómo fue formado, ¿verdad? Ok, pero miremoslo hoy, miremoslo en esta noche. Salmos capítulo 139 y verso 14. Dice, verso 13, dice, yo voy a utilizar la nueva versión internacional. Esta es la nueva versión internacional. Así que voy a utilizarla y dice, tú creaste mis entrañas. Verso 13, Salmo 139, verso 13. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¡Wow! Mire lo hermoso y maravilloso. El rey David, ¿verdad? Podía exclamar. Él conocía, él sabía todo esto. El verso 13 en esta versión dice, tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. ¿Usted se puede imaginar? Cuando David expresa eso ante el Señor y le dice, tú creaste mis entrañas. ¡Wow! Lo más profundo. Tremendo. Ahora, por eso es que muchas veces decimos, ¿qué le podemos esconder a Dios? A Dios no le podemos esconder absolutamente nada. Porque Él es nuestro todo para nosotros. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Ahora, usted me puede decir, pastor, y muchas veces yo la embarro. Hombre, cuando usted la embarre, naturalmente hablando, usted la embarre, vaya, pídale perdón inmediatamente al Señor. La Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. Inmediatamente. Usted no puede llegar diciendo, ay, yo me escondo de Dios. No. Nosotros no nos escondemos de Dios porque ese es una artimaña que el enemigo utiliza para hacer que la gente se aparte de Dios. Recuerde que el pecado separa de Dios. La gracia del Señor nos acerca a Él. Eso es lo hermoso. Que nosotros podamos utilizar lo que Dios nos ha dado para acercarnos a Él. Por eso dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 4 y verso 16 dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia, oportuno socorro, más gracia. Ahora, no dice sepárese. No, dice acérquese. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que entonces estamos dando como digamos, una libertad para que cualquiera peque y haga. No. Si nosotros hemos entendido que somos nuevas criaturas, si hemos entendido que ya nacimos de nuevo, si hemos entendido que yo soy propiedad de Dios, yo no voy a pecar. No, yo no nací para estar en esa situación. Ahora, estoy hablando espiritualmente. Yo no nací espiritualmente para seguir pecando. No, Pablo dijo que ya nosotros no prestamos nuestros miembros al pecado, a la maldad. No. Sino que hemos entregado nuestros miembros a la justicia de Dios, al servicio de Dios, al servicio de la obra del Señor, al servicio de lo que Dios nos ha llamado. O sea que nuestros miembros no han sido entregados para la maldad. Nuestros miembros han sido entregados para todo lo bueno y lo excelente y lo maravilloso. Ok, pero estamos hablando que el ADN de Dios en nosotros, importante. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién te formó? La Biblia dice que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Imagínese usted, desde antes de la fundación del mundo, en los planes, ya fuimos engendrados en los planes y propósitos de Dios. La humanidad, ¿qué es lo que necesita? Sin Cristo, la humanidad necesita reconocer a Cristo como su Señor. Hacer de Él que Él sea su Señor en su vida, que Él sea su gobernador, que Él sea su pastor y a más de eso que sea su Salvador. Eso es lo que la gente necesita. Ahora mire lo que dice el 14. Te alabo porque soy una creación admirable.
¿Se puede usted imaginar cómo el rey David decía, te alabo? En esta versión dice, te alabo porque soy una creación admirable. Sus obras son maravillosas. ¿Qué somos nosotros? Una creación admirable. No desagradable. No. Es admirable. Es admirada por Dios. De hecho, la Biblia dice, y Pedro conocía todo esto, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Ahora, el ADN se ha convertido en una herramienta útil. Importante eso. El ADN se ha convertido en una herramienta útil. ¿Para qué? Para resolver las cuestiones de paternidad y para ayudar a establecer la culpa o la inocencia en ciertos crímenes. Porque cada uno de nosotros cuenta con un ADN completamente único, a menos que se trate de un gemelo idéntico. Recibimos nuestra estructura genética de nuestros padres en la concepción. Naturalmente, los rasgos y características que se han codificado según nuestro ADN se hacen evidentes a medida que crecemos y nos desarrollamos físicamente. El óvulo fertilizado se convierte en un embrión, un feto, un bebé, un niño y con el tiempo en un adulto. ¡Qué hermoso! Desde el punto de vista científico, el código genético que recibimos de nuestros padres se llama nuestro genotipo. El genotipo se refiere al código interno o mapa genético en nuestras células que producen una manifestación externa o expresión llamada fenotipo. Dicho de otro modo, nuestro fenotipo es lo que se puede observar externamente, como nuestro color de pelo, talla, estructura corporal y etc. Todos ellos definidos en nuestro ADN. Esto es bien importante. ¿Por qué le leo este artículo? Sencillo, para que nosotros podamos entender lo que estamos observando acerca del ADN de Dios en nuestras vidas. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, si biológicamente nosotros traemos los genes de nuestros padres, ahora, espiritualmente hablando, nosotros nacimos de Dios. Se dice que desde el punto de vista científico, el código genético que recibimos de nuestros padres se llama genotipo. Genotipo. El genotipo se refiere al código interno o mapa genético en nuestras células que producen una manifestación externa o expresión llamada fenotipo. Dicho de otro modo, nuestro fenotipo es lo que se puede observar externamente. Usted se da cuenta que cuando nace un niño recién nacido y la gente va a visitar a la mamá, lo primero que mira es el niño, ¿verdad? Y dice, ay, parecido a su papá, parecido a su mamá, tiene rasgos de su papá, tiene rasgos de su mamá, se parecen, son igualitos. Aleluya, ese es el fenotipo, ¿verdad? Ese es el con F, fenotipo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, esto cobra especial fascinación, ¿verdad? Cuando consideramos que el paralelo entre lo natural y lo espiritual. Ahora, nosotros estamos mirando lo espiritual. Aquí venimos haciendo un paralelo, y es que si exteriormente en el fenotipo nos parecemos a nuestro papá y a nuestra mamá y traemos rasgos de nuestro papá y nuestra mamá, ¿verdad? Espiritualmente. Ahora la pregunta es, interiormente, nadie aquí en esta tierra, puede observarnos o puede observar a un ser humano caminando
y pueda decir, uy, mire, internamente ese se parece a quién, si aquí en esta tierra no tiene a quien se parezca. Pero espiritualmente sí le quiero decir que usted como hijo e hija de Dios, internamente es igualito a su Padre. Y su Padre es Dios. Espiritualmente hablando, porque usted nació de nuevo. Ahora, eso es bien importante que lo podamos entender. Cuando usted mira a un cristiano que ha nacido de nuevo conforme a la palabra del Señor, lo que usted ve en él es la imagen de Jesucristo en él. Por eso recuerda usted que Juan dice que así como él es, nosotros debemos de ser en este mundo. De hecho, la Biblia dice que cuando Dios el Padre nos ve a nosotros en esta tierra, ve la imagen de Jesús en nosotros en esta tierra. ¡Wow! Los genes, lo de Dios. Por eso recuerde que la Biblia dice, si la Biblia dice, pónganme cuidado, en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y en el verso 24 dice que nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta usted? Nuestros miembros son sujetos a la obediencia de la palabra del Señor. Pero nosotros adoramos a Dios en espíritu, en verdad. Por eso cuando nos reunimos aquí para adorar a Dios, en lo natural, quizá usted dice, ay, pero es que yo en lo natural no puedo pensar mientras estoy adorando a Dios. Yo sé que no lo puedo hacer, porque lo natural queda fuera y lo espiritual se activa inmediatamente. Para adorar a Dios, nuestros miembros son llevados a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Nuestros pensamientos son llevados a la obediencia de Cristo. Y nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¡Qué tremendo! Ahora, Jesús, ¿verdad? Jesús no solo dijo, Dios es espíritu, sino también dijo que, hablando en el contexto del nuevo nacimiento, que lo que nace de la carne, carne es. Importante. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Usted recuerda ahí Juan capítulo 3 y verso 6, ¿verdad? Ahora, físicamente recibimos nuestro ADN a través de nuestros padres, pero espiritualmente nuestro espíritu humano nace de Dios inmediatamente, es regenerado. Su espíritu fue regenerado. A medida que creemos y nos desarrollamos espiritualmente, expresamos cada vez más la naturaleza y el carácter de Dios que recibimos en nuestro nuevo nacimiento. Por eso, ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, un cristiano es muy diferente un cristiano que nace hoy a un cristiano que lleva muchos años en su manera de actuar, en su manera de proceder, en su manera de hablar. Yo sé que es diferente, porque esto es un proceso. Pero ese cristiano que ya nació, ya lleva años, a medida que empieza a ejercitar, a medida que empieza a crecer, a medida que empieza a desarrollarse en la vida cristiana, entonces cada día va desarrollando el carácter de Cristo. Cada día va desarrollando toda la parte espiritual internamente y eso se expresa exteriormente. Recuerda que hablamos del genotipo, ¿ok? Internamente, y luego hablamos del fenotipo, que es exteriormente. ¿Se puede usted imaginar? Hoy debíamos de estar felices, alegres y contentos al saber que nosotros tenemos el ADN de Dios en nosotros. Nacimos espiritualmente. Somos los hijos de Dios. Formamos
parte de la familia de Dios. Ahora, cuando una persona nace en la vida cristiana, ellos creen que solamente forman parte de la familia de Dios en la parte natural. No. En la parte espiritual. Es un hijo, es una hija del Dios Todopoderoso. Pero viene una pregunta en esta mañana. ¿Podemos realmente hacer parte de la naturaleza de Dios? Es para que usted allí lo medite. Esa es una pregunta. ¿Podemos realmente hacer parte de la naturaleza de Dios? Según Génesis, capítulo 1 y verso 26, si quiere, leámoslo. Génesis capítulo 1 y verso 26. Mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Génesis capítulo 1 y verso 26. Dice así. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Wow. Mire eso. Dice la palabra que Dios dijo, hagamos al hombre o hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahora, las primeras palabras que emanan de la boca del Señor o de los labios del Señor es tremendo eso. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Wow. En un comentario dice así, leyendo allí en el comentario, dice de la siguiente forma. En el comentario dice, tener la imagen de Dios significa que los seres humanos comparten, aunque de manera imperfecta y finita, la naturaleza de Dios, es decir, sus atributos transmitibles, la vida, la personalidad, la verdad, la sabiduría, el amor, la santidad, la justicia, y de este modo tenemos la capacidad de tener una comunión espiritual con Él. Eso lo dice en un comentario bíblico, Ahora, yo meditaba en todo esto. Porque es que hay veces que la gente toma este verso y dice, bueno, la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y inmediatamente lo toma en la parte natural, ¿verdad? En la parte natural y dice, vea, aunque yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero yo no puedo resistir el pecado. Yo no puedo vencer el pecado. Yo no puedo. O sea, porque ellos lo toman de una manera literal, ¿verdad? Tremendo. Pero a mí me encanta esto. Ahora, nosotros compartimos la naturaleza de Dios porque está en nuestras vidas. Esa es la declaración tremenda y enérgica y favorecedora para nosotros como hijos de Dios, saber que Él a través de su Espíritu Santo habita en nosotros, que la naturaleza de Dios mismo, Dios es amor. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, si Dios es amor, yo tengo la naturaleza de Dios, del amor de Dios en mi vida. Y entonces lo único que yo puedo expresar exteriormente es amor. No puedo expresar otra cosa diferente. Dios es misericordioso. Yo puedo expresar misericordia. Dios es justicia. La justicia de Dios está en mí. Eso es lo que yo puedo realizar. Tremendo. Es un tema profundo, ¿verdad? Ahora, de hecho, Pablo dice que los creyentes se han puesto. Usted recuerda que Colosenses capítulo 3, verso 10 dice que nosotros tenemos la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento a imagen de nuestro Creador. Tremendo eso, la nueva naturaleza. Pablo también les advirtió a los Efesios, usted recuerda allá en los Efesios capítulo 4 y verso 24.
Léalo allí en su casa si puede hacerlo, ¿verdad? Ahora, dice que les advirtió a los efesios y les dijo que se pusieran el ropaje de la nueva naturaleza, regenerada, ese yo, dice, creada a imagen de Dios. O sea, está al aspecto divino, en verdadera justicia y santidad. Tremendo. Ahora, Pedro también conocía todo esto. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice, Pedro nos dice que es a través de las preciosas y grandísimas promesas de Dios que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Juan hace referencia también, recordemos a Juan que hace referencia 7 veces en su primera epístola a los creyentes con como todo aquel que ha nacido de Dios. Usted recuerda que cuando usted lee primera de Juan, usted va a encontrar cómo Juan expresa, ¿verdad? Y habla del nacimiento de Dios. Dice, todo aquel, una, porque hay varias, ¿verdad? Pero todo aquel que es nacido de Dios vence el pecado. Oye, tremendo eso. Todo aquel que es nacido de Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos nacido de Dios. Estoy hablándolo espiritualmente. Somos nacidos de Dios. Manifestamos el amor de Dios exteriormente, porque es de lo que hay interiormente. Por eso ya no somos de los que odiamos. No, porque Dios no odia. Él odia solamente el pecado, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos, de acuerdo a la naturaleza de Dios que está en nosotros, seríamos igual, ¿verdad? Odiamos el pecado, ya no participamos del pecado, lo odiamos al pecado. Somos gobernadores del pecado, no dejamos que el pecado se enseñoree. Pablo conocía todo esto cuando él mismo expresó y dijo, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ya no se enseñoreará de nosotros. No, usted tiene el dominio, usted tiene el poder sobre el pecado. Usted tiene la autoridad sobre el pecado. ¿Por qué? Porque usted sabe de la naturaleza de Dios en su vida, en su corazón. Importante. Ahora, Juan y Pablo hacen varias referencias a nosotros como los hijos de Dios. Y Pablo declara en el libro de los Gálatas, ¿verdad? Capítulo 3 y verso 26, libro de los Gálatas, capítulo 3 y verso 26, donde dice que todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Wow. Por la fe en Cristo Jesús. Qué bueno que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Estamos hablando del ADN. ¿Será que nosotros espiritualmente tenemos el ADN de Dios en nosotros? Solamente estos versos para que usted los pueda meditar en casa. Solamente estos versos para que usted pueda verlos a la luz de la palabra del Señor. Y hice una pregunta, ¿verdad? ¿Podemos realmente hacer parte de la naturaleza de Dios? Cuando nosotros entendemos todo esto, entonces ya no andamos. Imagínese usted que un cristiano, sin que nadie lo esté mirando, lo esté observando, diga, bueno, como aquí nadie de los hermanos me está mirando, pues yo voy a pecar. Eso es ignorar la naturaleza de Dios en mi vida. Por eso ya nosotros no andamos, ay Dios mío, ¿qué tal que yo vaya y peque? No, ya nosotros sabemos que nacimos en Cristo. Ya nosotros sabemos que la naturaleza de Dios está en mi vida. Ya, de eso yo ya estoy seguro y donde quiera que yo voy, por eso ya el Señor nos dio claridad a la luz de la palabra del Señor, hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Ya está claramente en la palabra del Señor. Ya lo leímos. Una vez que lo leemos, lo traemos a nuestro espíritu, ok. Hacemos que eso allí empiece a desarrollarse y donde quiera que nosotros vamos, listo, hacemos la voluntad de Dios. Entonces hay cristianos que andan, ay Dios mío, yo tengo miedo, anda como con un yugo allí, ¿qué irán a decir? Yo no estuve el domingo en la reunión y que van y me condenen, van y me desacrediten. No,
No estamos en ese plan. Cada uno de nosotros, la palabra del Señor dice que la misma unción de Dios que está en nosotros nos enseña. Eso es importante. Ahora usted irá a decir, o sea que si la misma unción de Dios que está en mí me enseña, yo no necesito ir a la congregación o ir a aprender. No. Usted necesita ir a aprender, porque entonces ¿para qué Dios colocó maestros? Necesitamos ir. Hay personas que saben mucho más que nosotros y necesitamos ir a aprender de los maestros para colocar en práctica. Ahora, pero cuando yo me refiero a que la misma unción de Dios que está en nosotros nos enseña, ¿qué quiere decir con eso? Que usted sabe por dónde está caminando, usted sabe lo que está haciendo, usted sabe lo que está diciendo, usted sabe lo que está pensando. Ahora, si para usted es bien quedarse en la casa y no venir a la reunión, pues le quiero decir que mire a ver qué le dice el Señor, esa nueva naturaleza que está en su corazón, que está dentro de usted, ¿qué le dice? Mire a ver qué le dice. Si es usted quien tiene la razón o es la palabra de Dios quien tiene la razón. No sé, eso sí, yo lo dejo que usted, por eso es que necesitamos ir a que la palabra de Dios sea revelada en nuestro espíritu. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Entonces yo hice la pregunta, ¿podemos realmente hacer parte de la naturaleza de Dios? Bueno es el Señor. Vamos a orar en esta noche y nos vamos a ir. Vamos a dejar hasta aquí. Padre, te damos gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, por este tiempo, por este momento, Dios, que tú nos has permitido a escudriñar tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que en este estudio que hemos empezado el día de hoy, Señor, queremos profundizarnos a la luz de la palabra de Dios y poder entender, Señor, todo lo que tú has depositado en nosotros, Dios mío. Oh Señor, gracias, porque tu palabra dice que el mismo espíritu que tú depositaste en nosotros, Él nos guía a toda verdad. Él nos dirige, Él nos enseña, Él nos corrige a través de tu palabra. Él nos enseña, Dios mío, y Él nos revela tu palabra, Señor, para que nosotros cada día podamos crecer espiritualmente y podamos reflejar esa naturaleza que tú nos has dado, Dios mío, exteriormente, Padre, hacia los demás, hacia nuestro prójimo, Señor, y podamos avanzar cada día y dar a conocer, Señor, tu reino en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.